Muy buenas tardes a todos, queridos estudiantes, que como cada semana estamos juntos para escudriñar las Sagradas Escrituras. Este día tan especial donde vamos a estudiar un tema tan especial como el que nos toca hoy, en esta clase número 13. Acuérdense que son 16 clases, falta esta, y 3 clases más para terminar esta materia, que es este módulo 2 del curso bíblico El Reino de Dios. Módulo 2 del curso bíblico El Reino de Dios. Estamos entonces, les decía, en la clase número 13 y bueno, como siempre, vamos a empezar presentando el material de estudio, y vamos a hablar del texto lema de todo este curso, de todo el curso. Entonces, el material de estudio, ustedes lo tienen en su pantalla en este momento. Se trata del curso bíblico El Reino de Dios, módulo número 2. Ahí les estoy diciendo por dónde estamos transmitiendo esta clase, obviamente por facultadbiblica.com, por retorno.tv y también por ministeriobiblico.com, y también se está transmitiendo por el streaming. Si usted entra en horaciocorneli.com en vivo, ahí también van a encontrar esta clase transmitiéndose. El texto lema que cada semana repetimos porque es el texto lema de todo este curso, el módulo 1 y el módulo 2, es Hechos 17:11, donde dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya los tendríamos que saber de memoria. Porque no solamente recibieron la palabra con toda solicitud, sino que además de recibir la palabra con toda solicitud, se fueron a su casa y escudriñaron la Escritura para ver si estas cosas eran así. Ustedes ya están en su casa, así que lo único que les falta es, cuando terminemos esta clase, es escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que hemos aprendido son así o no son así. Entonces, hoy nos toca un tema, yo les decía, apasionante, interesante, y es que la Santa Cena es Jesucristo en medio de la congregación. La Santa Cena es Jesucristo en medio de la congregación. Así que, de manera inmediata, vamos a comenzar con este tema. Algunos han confundido, probablemente, la Santa Cena con la Cena de Pascua, y realmente tiene una relación, porque Jesucristo lo que estaba preparando era preparándose a sí mismo como el Cordero de la Pascua, que iba a ser sacrificado el día 14 entre las 2 tardes, tal como lo prescribe la Torá. Sin embargo, para él poder ser sacrificado el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes, y esa noche todos los israelitas comerían en su casa el Cordero Pascual, la noche del día en que fue sacrificado. O sea que si es sacrificado el día 14 entre las 2 tardes, sigue corriendo el tiempo, anochece, y cuando anochece ya comienza el día 15, y ahí tenemos la cena. Cuando comienza el día 15, esa noche, tenemos la cena de Pascua, y es el momento en que empiezan los días de panes sin levadura. Yeshua fue el Cordero Pascual. Entonces, en ese momento, esa noche donde Él sería quien quitaría la levadura del pecado del mundo, Él estaría en la tumba esa noche quitando la levadura del mundo.
esa es la simbología de los panes sin levadura. Por lo tanto, él participó de la última cena con sus discípulos la noche anterior. La noche anterior, ustedes dicen, no, es la noche del día 13. No es la noche del día 13, es la noche en que comenzaba el día 14. Es la noche en que comenzaba la Pascua. Pero no fue la cena de Pascua, que fue al día siguiente. Por lo tanto, no debemos confundir la última cena de Yeshua con sus discípulos con la cena de Pascua, que sería el día siguiente. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos en este tiempo que dicen estar volviendo a las raíces hebreas de la fe cristiana, dicen algunos, otros ya se avergüenzan de decir la fe cristiana, entonces dicen las raíces hebreas solamente, y otros no saben si son las raíces hebreas porque no saben de qué. ¿Raíces hebreas de qué? Porque cuando comenzaron eran las raíces hebreas de la fe cristiana, y ahora son las raíces hebreas de qué, porque se avergüenzan de llamarse cristianos, ya no son más cristianos. No sabemos qué son ahora, pero se avergüenzan de llamarse cristianos. Tengo un amigo de cuando éramos muy jovencitos que él dice que volvió a las raíces hebreas, y cuando él comenzó eran las raíces hebreas de la fe cristiana. Después le cambió el nombre y ya no es más las raíces hebreas de la fe cristiana, las raíces hebreas, y cuando alguien hace algún comentario, él le pone como algo ofensivo: lo que vos estás diciendo es cristianismo. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Y es un amigo de cuando yo tenía 16 años, más o menos. Y realmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, como ahora es todo una especie de ensalada, entonces algunos han comenzado a afirmar que la Santa Cena hay que celebrarla solamente una vez por año, el día 14 del mes primero. Y cuando dicen eso también están equivocados, porque tampoco es el día 14 del mes primero, es la cena de cuando comienza el día 15. Es el anochecer del día 14, cuando termina el día 14 y empieza el día 15, y en esa noche es la noche donde se come el Cordero de la Pascua. Entonces, si entendemos esto, no vamos a tener confusiones en cuanto a que Yeshua celebró la última cena con sus discípulos cuando comenzó el día 14, o sea, la noche anterior a la cena de Pascua. Dicho esto, vamos a entrar directamente en el desarrollo de esta lección. Creo que es muy importante. La práctica de partir el pan, o lo que se conoce como la Cena del Señor, hemos estudiado que era el objetivo central de la reunión eclesial de la iglesia primitiva. El objetivo central, ¿para qué se juntaban? Obviamente ya hemos estudiado la mesa familiar en el hogar, en la casa de cada uno, y sabemos que y hemos estudiado la cena del día viernes, que es la cena familiar, donde el sacerdote del hogar ejerce su sacerdocio con su propia familia, y si tomamos ese modelo, entonces vamos a entender que la cena familiar es toda la cena, desde el momento en que llegamos y nos vamos a sentar a la mesa. Desde el momento que nos sentamos a la mesa, comienza la cena aunque no estemos comiendo. Y así es la cena del Señor. Es el objetivo central de toda la reunión eclesial, toda la reunión congregacional es la cena del Señor. Y esto queda perfectamente establecido por pasajes tales como el de Hechos, capítulo 20, versículo 7, donde dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba.
realmente la vida de los creyentes era una cena, era la Santa Cena. Y ustedes dicen, pero ven que es el primer día de la semana. No, hermanos, se lo tengo que aclarar porque algunos inclusive han confundido este día. Resulta que el día de la Santa Convocación es el séptimo día, el día de reposo, el día que el mismo Dios apartó y santificó, son sinónimos, o sea, santificó, es decir, apartó, lo bendijo y lo guardó. No es algo que está solamente en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que Yahweh nuestro Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, sino que ya viene desde Génesis. Lo que hizo Dios es convertirlo en pacto entre Él y su pueblo. Por eso está en las tablas de la ley, porque Él, ese mandamiento, ese ejemplo que Él dio para los suyos, para la humanidad en definitiva, para la humanidad entera, Él lo convirtió en parte del pacto entre Él y su congregación al escribirlo con su propio dedo en las tablas que le dio a Moisés en el cuarto lugar como el cuarto mandamiento. Por lo tanto, los discípulos de la iglesia primitiva, que eran judíos y conocían el pacto de Dios con su pueblo, guardaban el cuarto mandamiento y sabían que el día de reposo es santa convocación, o sea, es una reunión congregacional. Por lo tanto, lo que está diciendo este texto que hemos leído es que los discípulos habían participado de esta santa convocación durante el séptimo día, durante el día de reposo, y estuvieron juntos durante todo el sábado probablemente, y llegaron a el anochecer. Y el anochecer del día sábado, termina el séptimo día de la semana y comienza el primer día de la semana siguiente. O sea, habían estado juntos durante la Santa Convocación, los agarró la noche, se ve que tenían esa costumbre de estar juntos durante esa Santa Convocación, quedarse hasta que comenzaba el primer día de la semana y participaban de una cena de camaradería, una cena de confraternidad, una cena ágape, antes de irse a la casa. Participaban de esa cena ágape. ¿Qué día era? Era el primer día de la semana, porque ya había comenzado el primer día de la semana. Ya había comenzado. Entonces cenaban el sábado a la noche, lo que para nosotros en nuestro calendario es el sábado a la noche, pero para ellos en el calendario bíblico ya era el primer día de la semana, porque había terminado el séptimo día y había comenzado el primer día de la semana, y esa noche, que ya estaban juntos, tenían la costumbre de hacer una cena ágape, todos juntos, y después irse a la casa. ¿Qué estaba sucediendo en esa cena ágape? Para que entendamos. Dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, para cenar, el sábado a la noche, pero para ellos, les reitero, no era sábado a la noche, para ellos el día comienza con una cena. Para ellos, en el calendario de Dios, el día comienza con una cena. Entonces comenzaba el primer día de la semana con una cena, y Pablo, que los estaba visitando y les había enseñado durante la Santa Convocación, estaba entusiasmado para transmitirles mayor y mayor revelación, continuó enseñándoles y siguió hasta la medianoche. A la medianoche se cayó Eutico de la ventana y siguió hasta el amanecer del día siguiente. ¿Se dan cuenta? El amanecer del día siguiente. Pero en realidad era el amanecer de ese día, que había comenzado a la noche. Toda la noche, y al amanecer, no del día siguiente, sino del mismo día, pero para nuestro calendario gregoriano, era el amanecer de domingo. Para ellos no, porque el día de ellos empezaba a la caída del sol, cenaban, pasó toda la noche,
y era el amanecer del mismo día. Espero que se haya entendido. Si no se entendió, es porque yo no lo supe explicar. Pero espero haberlo hecho lo suficientemente claro como para que se haya entendido. Otro texto es el de 1 Corintios, capítulo 11, donde dice, cuando pues os reuní vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. En el 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Sigue hablando de la cena del Señor que se compartía entre los discípulos. Quiere decir que los cristianos primitivos perseveraban en el partimiento del pan, entre otras cosas esenciales. Pero el partimiento del pan para ellos era algo esencial. Usted lo ve en Hechos 2:41, que dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bien interesante. Recibieron la palabra, fueron bautizados, ¿y qué? Se añadieron, a partir de recibir la palabra y ser bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan era fundamental en la iglesia primitiva. Y tenemos que entender que era fundamental, lo debemos creer, pero debemos entender por qué era fundamental. La Biblia lo dice, ¿no? Que perseveraban en el partimiento del pan. O sea que la Biblia dice que era uno de los fundamentos de funcionamiento de la iglesia primitiva. Uno de los fundamentos de funcionamiento. Entonces eso lo creemos porque está escrito en la palabra. Pero ahora con esta lección no solamente lo debemos creer, sino que lo debemos entender. No alcanza con creerlo, debemos entenderlo. Entonces se va a hacer luz en nuestro corazón. El partimiento del pan es tan importante porque incorpora los principales rasgos de la vida cristiana. ¿A dónde los incorpora? Los incorpora en nosotros, los principales rasgos de la vida cristiana. ¿Dónde los incorpora? En nuestra mente, en nuestro corazón. Los incorpora en nosotros. En primer lugar, vamos a decir que nos señala la humanidad de Yahshua. Nos señala la humanidad de Jesucristo. Muy importante entender su humanidad, porque hay muchas enseñanzas de las Sagradas Escrituras que no tendrían sentido si nosotros no entendemos cabalmente que Yahshua era perfectamente un ser humano. Perfectamente un ser humano, que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Pero su naturaleza era perfectamente humana, con las mismas inclinaciones humanas que las nuestras, solamente que él no sucumbió a esas inclinaciones. Por lo tanto, él fue un cordero perfecto, sin pecado. Igual que el Hijo de Gloria tomó sobre sí la forma de siervo en la humildad de carne humana, podría haber hecho cualquier otra cosa. Él sabía, porque él era el ángel de Yahweh, que iba delante de Israel, el ángel de Yahweh que apareció tantas veces en el Antiguo Testamento, tomando forma de ángel. Su forma de ángel. Una teofanía o una cristofanía. Por eso pudo, delante de los padres de Sansón, cuando
encienden el fuego en el altar para hacer el sacrificio, Él sube en la llama de fuego al cielo. No tenía cuerpo humano, ¿entienden? No tenía cuerpo humano. Iba a decir algunas cosas, pero no quiero decir cosas que después confundan. No tenía cuerpo humano. Pero cuando nació en Belén de Galilea, sí nació con cuerpo humano. Debemos entender que ese cuerpo glorificado que él tenía, ya no lo tuvo durante el tiempo que tabernaculizó entre los hombres. La Biblia está traducida, habitó entre los hombres. La palabra correcta es tabernaculizó entre los hombres. Estuvo un tiempo dentro de un tabernáculo humano y habitó entre los hombres. Hay muchas cosas que podríamos ampliar, muchos conceptos teológicos que podríamos ampliar. Yo quiero solamente, como vengo haciendo en este curso, es salpicarles los temas teológicos o los conceptos teológicos para que ustedes se interesen por profundizar y entonces, tal vez en el posgrado en teológico y práctico, el posgrado teológico y práctico ministerial, hay esta simplicidad de tener 2 módulos en este curso, ahí lo llevamos a 12 materias de posgrado, donde estamos profundizando muchos de los conceptos teológicos. Entonces, ¿por qué el pan? ¿Por qué el pan? Porque el pan es el más básico y humilde de todos los alimentos. Más básico y humilde de todos los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que señala el pan? La humildad de nuestro Mesías. La humildad de Él al haber tabernaculizado en un cuerpo humano, perfectamente humano. Por lo tanto, al tomar sobre sí nuestra humanidad, Jesús, Yeshua, el Hijo del Hombre, ¿entienden? ¿Por qué el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre significa el ser humano. Yeshua, el ser humano, se ha hecho accesible a todos. ¿Por qué? Porque es igual que el símbolo que representa su cuerpo, el pan, que es asequible a todos nosotros, tanto ricos como pobres. El pan está en la mesa de los ricos y está en la mesa de los pobres. Se lo voy a decir al revés. El pan está en la mesa de los pobres y también en la mesa de los ricos. Es muy interesante eso, porque tal vez en la mesa de los pobres haya fideos, a veces fideos con aceite, ni siquiera con queso rallado encima, fideo con manteca cuando hay, fideo con aceite cuando no hay manteca. En la mesa de los ricos probablemente haya otro tipo de alimento, tal vez caviar, tal vez algunas comidas muy elaboradas, muy sofisticadas y muy caras, pero hay una cosa común entre la mesa de los ricos y la mesa de los pobres, que está en uno y otro lado, y es el pan. El pan. Por lo tanto, el pan es asequible a todo ser humano. Todo ser humano tiene acceso al pan. Es el más humilde de los alimentos. Y el pan nos está señalando la humanidad de Yeshua, que Él tomó un cuerpo humilde, un cuerpo humano. Habitó entre los hombres porque tabernaculizó en un cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Se metió transitoriamente en un cuerpo humano. En segundo lugar, el partimiento del pan nos recuerda la cruz en que el cuerpo de nuestro Señor fue quebrantado. Y no solamente la cruz donde el cuerpo de nuestro Señor fue quebrantado,
sino también la sanidad que fue adquirida para nosotros. Los elementos mismos presentan, cuando los ponemos en la mesa del Señor, los elementos, el pan y la copa. Acuérdense que la Biblia no dice el pan y el vino, ¿eh? Tengan en cuenta eso para que lo aclaremos después. El pan y la copa, que están presentes en la mesa del Señor, representan la muerte. Por eso digo que el partimiento del pan representa la cruz. Pero acá le estoy poniendo algo más. Estoy poniendo el partimiento del pan y estoy poniendo la copa con su contenido que es vino. Entonces, ambas cosas, el pan y el contenido de la copa, que es vino, representan la muerte, la cruz. ¿Por qué? Porque el pan está hecho de trigo molido y el vino de la uva prensada. ¿Dan cuenta? Ambos elementos simbolizan la muerte. Por eso Isaías dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dan cuenta? Esta profecía de Isaías, estas expresiones escritas, pronunciadas y escritas por el profeta Isaías, representan su muerte, su muerte. Espero que quede claro el concepto del trigo molido y la uva prensada. También representa su resurrección. Su resurrección. Leemos en los tres evangelios, que son, ya sabemos que el de Juan es diferente. Leemos en Mateo, en Marcos y en Lucas: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Probablemente en la versión Reina Valera, ahí hay un problema de traducción. Probablemente hay un problema de traducción. Cuando dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. Cuando buscamos el original, usted puede hacer un ejercicio al respecto de buscar la Biblia interlineada, probablemente griego, español. Español se dice en todo el mundo, pero en Argentina se acostumbra a decir castellano. Usted va a ver que lo que dice es: y os digo que desde ahora no beberé. El más es un tema de traducción. No beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo veo a nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como quiera que sea, ustedes tienen que entender que él en la Pascua no bebió la copa. En la Pascua, donde se comparte el cordero con hierbas amargas, panes sin levadura, y se bebe el vino, él no lo bebió el día de Pascua. Pero esto es un tema para profundizarlo probablemente en otra materia. El partimiento del pan, entonces, nos está revelando a Cristo resucitado, porque Él está diciendo: lo voy a beber,
Voy a beber de esta copa cuando lo haga en el reino de mi Padre. Y ustedes dirán, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien, lo podemos leer en Apocalipsis, con toda seguridad en Apocalipsis, y vamos a encontrar una cena en Apocalipsis, y esa cena se denomina la cena de las bodas del Cordero, y ahí en esa cena Él va a dar cumplimiento a esta promesa que hizo en este texto. En la cena de las bodas del Cordero, cuando Él venga en su gloria, y en ese proceso de venida, por mitad de camino, nos arrebate. Muy interesante. No quiero complicarles la vida. Probablemente se la esté complicando un poco, ¿no? En ese proceso de segunda venida, no hay tres venidas de Cristo. Algunos dicen, hay una primera venida que fue cuando nació en Belén, pero hay otra donde es el arrebatamiento y hay otra donde Él viene a detener el Armagedón, por ejemplo. Y la verdad es que no, hay una primera venida y una segunda venida, solamente que en su segunda venida Él emprende desde el mismo trono del Padre, emprende su segunda venida y antes de entrar en su tierra, antes de ingresar a su tierra, viniendo, nos arrebata para que juntos hagamos el proceso de entrada en su tierra. Enseña el pastor Enzo que cuando Él viniendo nos arrebata, suceden algunas cosas en ese tiempo en que todavía estamos en el aire con Él, quién sabe dónde, no lo sabemos, donde se va a cumplir en ese proceso y en ese lugar donde seamos arrebatados el día de expiación, o sea, el juicio, el tribunal de Cristo, y donde se va a cumplir los 7 días de fiesta de las enramadas o fiesta de los tabernáculos, que es la representación de la boda del Cordero. Ya sea que se cumplan ahí durante el arrebatamiento allá arriba, o nos arrebate y venga con nosotros y se cumplan acá abajo, yo adhiero a la postura, entre todas las que hay, nosotros adherimos en el ministerio y en la facultad a las posturas que explica el pastor Enzo, adherimos a esas posturas. No obstante, como esto es una facultad, y la facultad no se cierra a conceptos, no dogmatiza conceptos en lo que es profecía, entonces estamos abiertos a estudiar todo el resto de las posiciones. No obstante, de lo que se está tratando es que Él retorna y nos arrebata durante su segunda venida. ¿Cuál es la figura que está en la mente del apóstol Pablo cuando dice que al sonar de la trompeta los que durmieron van a resucitar primero, luego nosotros los que todavía vivimos, dice él, seremos transformados y a una recibiremos al Señor en las nubes? Él lo que tiene en mente es algo que sucedía mucho en aquella época, cuando el emperador romano iba a visitar una ciudad del imperio. Entonces venía a la ciudad que ustedes quieran, las ciudades más importantes del imperio. Entonces el emperador venía, pero no entraba en la ciudad. No entraba en la ciudad, se quedaba afuera de las puertas de la ciudad. Acuérdense que estamos hablando de ciudades fortificadas, o sea, con muro alrededor y con una puerta de entrada a la ciudad. Venía el emperador con su séquito, y usted vaya imaginándose a Yahshua con sus ángeles viniendo. Venía el emperador con su séquito, se quedaba allí afuera de la ciudad esperando. Sonaba la trompeta
algún ángel, perdón, alguien de su séquito hacía sonar la trompeta, en el caso de Yahshua algún ángel, y el sonar de la trompeta hace que se abran las puertas de la ciudad y los suyos que lo estaban esperando salgan a recibirlo afuera de la ciudad. Lo reciben afuera de la ciudad, le entregan las llaves de la ciudad. ¿Vieron? De ahí viene la costumbre de entregar las llaves de la ciudad. Le entregaban la llave en serio, era la llave de la puerta, esa gigante de entrada, de la única puerta que tenía de entrada a la ciudad. Le entregaban la llave de la ciudad, como un acto de rendición, como un acto de sumisión. Y entonces lo recibían con todos los honores. Había tal vez una ceremonia ahí. Por eso el pastor Enzo dice que ahí hay un tribunal de Cristo y hay una ceremonia de bodas. Entonces, probablemente hubiera una ceremonia ahí recibiendo al emperador y juntos ingresaban a la ciudad. Esa es la figura que está tomando el apóstol Pablo para que entendamos la segunda venida de Cristo. Y él en esa ceremonia, en la segunda parte de la ceremonia, si la primera es el tribunal de Cristo, representado por Yom Kippur, por el día de expiación, por el juicio, después viene los 7 días de fiesta de los tabernáculos y es las bodas del Cordero. Entonces ahí es donde él va a beber nuevamente el fruto de la vid junto con nosotros. Espero nuevamente que esto se haya entendido. Dice que cuando él instituye la cena, en Lucas 24:30, es muy importante que lo tengamos claro a esto, que lo tengamos claro, dice, entonces le fueron abiertos, y aconteció, no es cuando instituye la Santa Cena, es cuando él resucitó y está con los discípulos que iban camino a Emaús y llegan a Emaús y lo reciben en la casa. Pero fíjense lo importante del partimiento del pan, porque el partimiento del pan estamos tratando de estudiar teológicamente que representa su resurrección. Y fíjense qué es lo que sucede cuando parten el pan en la casa de los discípulos, ahí en la ciudad de Emaús. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El partimiento del pan, desde su misma resurrección, nos está representando a Yahshua resucitado. Jesús resucitado no se reveló plenamente a los 2 hombres en el camino a Emaús, sino solo después que hubo partido y distribuido el pan. En cuarto lugar, nos representa a nosotros. No nos quedamos afuera. Entiéndanlo. El partimiento del pan también nos representa a nosotros como granos de trigo, con la misma naturaleza de Cristo y del trigo. La misma naturaleza. Juan dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es muy importante que entendamos esto. Cada uno de nosotros debe morir para llevar fruto. Mientras que estemos defendiendo nuestra posición, nuestra jerarquía, nuestra importancia dentro del cuerpo, nuestra superioridad intelectual, nuestra
superioridad académica en conocimiento de la bendita palabra de Dios, nuestra superioridad académica, en la medida que estemos defendiendo nuestra mayor inteligencia con relación al resto, vamos a estar entretenidos en tonterías. En Argentina, para los que lo están escuchando de otros países, se dice pavadas, verdaderas pavadas. Porque realmente para ser útiles al Señor, para ser sus discípulos, para ser útiles a su reino, debemos morir. Porque Él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Debemos morir para llevar fruto. Es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Muchas veces el dolor de tomar la cruz, muchas veces el dolor de los desprecios, del trabajo, de la ingratitud, del cansancio, equivale a morir. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Por lo tanto, la Santa Cena, el partimiento del pan, también nos representa a nosotros identificándonos con esa muerte. También el partimiento del pan proclama que Jesús está vivo. Y porque está vivo, continúa dando vida. Miren lo que les estoy diciendo. Está vivo y continúa dando vida. ¿Por qué continúa dando vida? Porque está vivo. Vamos a leer Juan capítulo 6. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es muy bueno eso, ¿no? Porque está vivo, nos puede dar vida. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Miren si tiene importancia la cena del Señor. Miren si tiene importancia comer el pan y beber de la copa. En sexto lugar, vamos a mencionar que el testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia, está también incorporado en el partimiento del pan. El testimonio de la unidad de la Iglesia está incorporado en el partimiento del pan. Recuérdese que era un solo pan grande lo que los primeros discípulos partían semanalmente en cada localidad. Un solo pan grande. Me acuerdo cuando fuimos a poner una radio cristiana en Quitilipi y había una colonia toba de unos 3.000 aborígenes tobas allí en Quitilipi y ellos se reunieron con el otro hermano que iba conmigo y conmigo. Estaban no los 3.000 sino sus caciques y representantes en una mesa donde habría tal vez unos 10, 12 de ellos y el hermano que me acompañaba, Osvaldo, y yo estábamos allí con ellos. ¿Y saben lo que pusieron en la mesa? Un pan. Nunca me voy a olvidar. Pan tan grande. Pan grande. Miren que lo voy a poner la imagen completa para que se entienda, se vea
mi ademán. Un pan grande. Ven que lo voy a poner más grande todavía la imagen. ¿Eh? Para que ustedes lo puedan ver. Así. Así, ¿eh? Un pan grande así. Redondo hacia arriba. ¿Eh? Redondo hacia arriba. Así. En el medio de la mesa. Con un cuchillo grandote lo cortaron en fetas al pan ese gigante. Y repartieron ese pan entre todos nosotros. Ahora que me acuerdo, mis compañeros, el hermano Osvaldo no estaba. Estaba yo solo con todos los tobas ahí sentados a la mesa. Y me dieron el honor de tomar la primera porción del pan. Y después cada uno de ellos tomó su feta de pan, de ese pan gigante. No eran creyentes, probablemente alguno de ellos sería o no, no les preguntamos, ni yo les pregunté, pero no estábamos participando de la cena del Señor, estábamos participando de una reunión que estábamos teniendo con ellos para ver qué necesidades tenían como para ser de intermediarios entre ellos y el intendente de la ciudad de Quitilipi, y entre ellos y algunos empresarios de Buenos Aires. De hecho que el empresario Antonio Menoyo donó el dinero para hacerles un aljibe para que tuvieran agua, etc. El intendente de la ciudad donó las bolsas de cemento para hacer el revestimiento interno del aljibe, bueno, etc. No estábamos participando de la cena del Señor, pero fue lo más representativo que yo recuerdo de la figura bíblica de lo que es la cena del Señor descrita en las Sagradas Escrituras. ¿Quieren verlo? Lo vamos a ver. A ver, vamos a leerlo en la Biblia. 1 Corintios 10:17. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Yo ese día en Quitilipi, ahí en el Chaco, con estos representantes de la colonia Toba, entendí este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de un mismo pan. En séptimo lugar, es un rechazo al sectarismo dentro de la iglesia. ¿Qué es el sectarismo? El sectarismo está representado por el denominacionalismo. Denominacionalismo. ¿Qué quiere decir eso? Partir la iglesia en denominaciones. Y esto es algo que viene sucediendo desde muchos años atrás, muchos siglos atrás. El denominacionalismo, partir la iglesia en denominaciones, en sectas, el sectarismo. 1 Corintios 11:27 nos advierte de esto y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir comer del pan y beber de la copa indignamente? Lo que dice el versículo siguiente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Entender que el pan es uno solo. Entender que el cuerpo es uno solo. Entender que la congregación de Yahweh es una sola. Y yo sé que algunos se van a escandalizar por lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir lo mismo. Son parte del cuerpo de Cristo todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón como Salvador, como Señor, en toda su plenitud y en todas sus condiciones. En su condición de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en su condición de sacerdote según el orden de Melquisedec,
que entró en el cielo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo del cielo, para rociar 7 veces sobre el propiciatorio, en la presencia de Yahweh, su propia sangre, como maestro de Torá, maestro de la palabra de su Padre, como va a venir en su segunda venida, y lo recibo ahora, no lo voy a recibir en la segunda venida así, ya lo recibo ahora como mi juez, el que me juzga y el que me juzgará, y como el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque el Padre va a reinar a través del Hijo durante 1000 años. Entonces, ¿dónde queda el denominacionalismo? Hay una sola congregación. Y les dije que se van a escandalizar cuando les diga que todos aquellos que participan de una manera u otra de la religión católica, pero que han recibido a Jesucristo en su corazón, todos aquellos judíos, aún ortodoxos, que han recibido a Jesucristo, a Yeshua el Mesías, para hablar de los judíos, Yeshua el Mesías, Jesucristo, Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías, en su corazón, también pertenecen a este cuerpo. Todos los evangélicos que han recibido a Cristo en su corazón, recibiendo el verdadero evangelio que Él predicó, el verdadero mensaje del evangelio, ese remanente que está sentado en las iglesias evangélicas, el remanente de toda esa gente, que no sé cuántos serán, también forman este cuerpo. Entonces hay un remanente de católicos, un remanente de judíos, un remanente de evangélicos que forman el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es uno geográfica y temporalmente. Geográfica y temporalmente. Geográficamente quiere decir en toda la redondez de la tierra, y temporalmente quiere decir en todos los tiempos, de todos los tiempos hasta su segunda venida. Eso es el séptimo. En octavo lugar, nada. Vamos a entender que la Santa Cena, lo que nosotros llamamos Santa Cena, pero la Biblia no dice Santa Cena en ningún lugar, es la Cena del Señor. La Cena del Señor es una comida de pacto. Debemos entender que Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto que guarda el pacto. Yahweh nuestro Dios. Yud, He, Bab, He, que es su nombre revelado, que no sabemos cómo se pronuncia, pero que tenemos una certidumbre mayoritaria que hemos adoptado, que es el Yud, He, Bab, He, es Yahweh, o Yahweh, o Yahweh, algunos dicen Yahvé con B corta, no obstante, lo más aceptado es Yahweh, o Yahweh con W. No obstante, Él reveló 4 letras. Y ese Dios que se reveló desde la creación misma, a Adán y a Eva, y luego a los que Él escogió, y con los cuales hizo un pacto, así como hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con cada uno de los patriarcas, hizo un pacto con David, el rey David. Dios es un Dios de pacto que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones, a los que le temen y guardan sus mandamientos. Entonces la cena del Señor es una cena de pacto. El término neotestamentario que se usa en griego para decir cena es literalmente una comida principal, representa un banquete. Porque originalmente se tomaba la cena del Señor en el contexto de una comida mayor. Era una comida de confraternidad. Era toda una reunión congregacional. Cuando el Maestro mismo instituyó la cena, la misma fue tomada como parte de la fiesta de Pascua, porque la Pascua
en Israel, a ver, para que lo entendamos, la costumbre era que varios días ya se consideraba que se estaba celebrando la Pascua, aunque todavía no haya sido la fecha exacta. Entonces, nosotros podemos considerar que Yahshua tomó el modelo de la cena de Pascua. Y la Pascua sirvió a lo largo de todo el Antiguo Testamento como una prefigura de la cena del Señor. Por eso le digo, Yahshua lo tomó de la cena de Pascua, aunque no la hubiera hecho con sus discípulos el día de la cena de Pascua, pero la tomó de esa figura, y a su vez la figura de la cena de Pascua está tomada de la cena familiar, de la cena de la familia. Era una cena de familia. Además, todo el capítulo 11 de 1 Corintios pone en claro que los creyentes se reunían para comer la cena como una comida común, porque parecería muy forzado decir que se embriagaban con un dedal de vino o satisfacer el hambre con un bocado de galleta o un pedacito de pan. Y eso está escrito en el Nuevo Testamento, que algunos hacían eso, así que realmente era una cena completa, una cena de pacto. En segundo lugar, tenemos que decir que el término neotestamentario que se usa para decir mesa indica una mesa en que estaba servida una comida completa y abundante. Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Había una cena, no había un dedalito para cada uno con vino y un pedacito de galletita para cada uno, no, había una comida completa. En tercer lugar, tenemos que decir que la mesa de comunión de los santos era una comida de pacto. La cena que se tomaba entre los santos, ya estamos hablando de los miembros del cuerpo de Cristo, era una comida de pacto. Por esta razón, la iglesia primitiva se refería a la cena como el ágape o la fiesta de amor. Es muy interesante leer en el libro de Judas, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué está haciendo? Hablando de la reunión congregacional, en la cena del Señor. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. En ABCD, cuarto lugar, la forma más visible y profunda en la que la comunidad da expresión física a su confraternidad es la comida común y corriente. Cómo una confraternidad se expresa o exterioriza una expresión de confraternidad, de verdadera hermandad. Una comida común y corriente. Lo hacemos entre los amigos, lo hacemos entre los familiares. Por eso el término deipnon o dipnon en griego es comida. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque era una comida, ese era el término en griego, una comida principal, una comida importante, no era una comida parcial, no era un bocado, como ha venido a ser desde entonces, como costumbre de la iglesia contemporánea. Era una comida común, una comida ágape, una cena ágape, una comida completa. Los requerimientos del apóstol Pablo a los hambrientos a que coman antes de irse de su casa, en los versículos 22 y 34,
no representan los comienzos de una separación. Dice, no, tenemos que comer antes de ir porque allá vamos a comer un dedalito, vamos a tomar un dedalito de vino y un bocadito de pan. No. El apóstol Pablo no estaba intentando instituir lo que ahora es la tradición de la Cena del Señor. No. Pablo simplemente está tratando de evitar los abusos que se habían introducido en la comida en Corinto, en la iglesia de Corinto. Esta comida es vital, porque al comer y beber juntos, los miembros de la comunidad se unen más. Al comer y beber juntos se unen más. Y su unidad llega a ser visible, llega a ser un objeto visible, una expresión visible. Por lo tanto, la comida es realmente un acontecimiento social. La comida que compartían juntos les recordaba a los miembros la relación que tenían con Cristo, pero también les recordaba la relación que tenían los unos con los otros. Y ahondaba en esa relación de la misma manera que la participación en una comida común y corriente estrecha y simboliza el vínculo que hay entre los miembros de una familia o entre los miembros de un grupo, inclusive entre los miembros de la iglesia. Y fue durante esa comida social relacionada con la fiesta de Pascua que el Señor introdujo la nueva asociación de ese pan y de esa copa con su propia persona y con su propia obra. De la misma manera, 1 Corintios 11 muestra que los creyentes de Corinto observaban la cena con relación a una comida social de todo el grupo. Y les dije, esa comida es conocida como ágape en griego. Fiesta de amor significa ágape, fiesta de amor. Y aun cuando la misma había llevado a ciertos abusos, como acabamos de decir, el apóstol no repudia la práctica de la fiesta ágape o de la cena ágape, sino que regula su observancia. El lugar donde se observaba, donde se realizaba esa cena, era una casa común y corriente. La ocasión era una comida habitual. La cena asociada con la misma en forma sencilla y tranquila. Sin edificio eclesiástico, sin sacerdote, sin funcionario, sin altar, sin sacrificio, sin vestimenta ni ornamentos, tales como luces, velas, incienso, crucifijos, sin ninguna formalidad. La cena observada con sencillez. El hogar honrado con ella. La comida común y corriente, santificada y solemnizada. Finalmente, el partimiento del pan señala la futura venida de Jesucristo en gloria, donde el novio habrá de presidir esa, como decíamos hace un rato, esa suntuosa, muy suntuosa fiesta de bodas, para cenar con su amada desposada de una manera enteramente nueva en el reino del Padre. Por eso Él dijo, yo no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso la cena del Señor tiene alusiones escatológicas, habla del futuro, de los tiempos del fin. Es una fiesta de los días postreros, una figura del banquete mesiánico que habrá de ocurrir en el futuro. Lo vemos en Mateo, en Lucas, en Apocalipsis 19:9. Por lo tanto, el partimiento del pan siempre es visto en el contexto de una comida conmemorativa, caracterizada por la alegría, la gratitud, la acción de gracias. Es un gozo recordatorio no solo de lo que nuestro Señor hizo en el Calvario, sino de lo que Él habrá de hacer cuando retorne en su glorioso reino. No solamente lo que hizo, sino lo que habrá de hacer cuando Él retorne. Por lo tanto, tiene implicaciones pasadas, presentes y futuras. Pasadas
presentes y futuras. Pasadas es una reproclamación de la gloriosa muerte redentora del Señor por nosotros en el pasado. Presentes es una redeclaración de su siempre permanente cercanía con nosotros en el presente. Y futuro es un repronunciamiento de la inherente esperanza de su venida en el futuro. Además, la Cena del Señor entraña el logro práctico de las tres virtudes principales, lo que se llama las virtudes teologales en teología. La fe, la esperanza y el amor son las tres virtudes teologales. Fíjense, primero, por medio de la cena nos restablecemos en esa gloriosa salvación que es nuestra por la fe. A ver, en relación con la esperanza. En segundo lugar, reexpresamos nuestro amor, el amor por los hermanos, al reflexionar en el cuerpo que es uno. Y en tercer lugar, nos regocijamos en la esperanza del pronto retorno de nuestro Señor. Quiere decir que por la correcta observancia de esta ceremonia, de este ritual bíblico, en primer lugar proclamamos en el presente, en segundo lugar la muerte del Señor pasado, y en tercer lugar hasta que Él venga en el futuro. En tanto que algunos han hecho de la Cena del Señor algo literal, algo inclusive sacrificial, no solamente literal, lo han hecho algo sacrificial. Otros lo han hecho algo meramente simbólico, algo meramente conmemorativo. Pero la Cena del Señor no es ni un sacrificio perpetuo, nos está sacrificando cada vez en cada misa al Señor, pero tampoco es un ritual vacío. No entraña alusiones sacramentales, ni se le puede concebir apropiadamente por un modo de pensar histórico solamente. Más bien, la Cena del Señor es una realidad espiritual. La Cena del Señor es una realidad espiritual. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está presente en ella. Y está presente en ella, les diría más, está Yahshua mismo, Jesucristo mismo, a través del Espíritu Santo, presente en la cena, revelando al Cristo viviente a los corazones de sus amados santos. Está Jesucristo mismo cenando con los santos, con los miembros de su cuerpo, mediante una hogaza de pan y una copa. Con respecto a esto, nuestro Señor usaba con frecuencia la figura de comer y beber para representar nuestra comunión espiritual con Él. Dice Apocalipsis 3:20, por ejemplo. Fíjense cómo usaba el comer y beber para representar la relación con Él, la comunión con Él. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y ¿qué haré con Él? Y cenaré con Él y Él conmigo. Miren la importancia de la Cena del Señor. Vamos a ver el orden de propósitos en la Cena del Señor. Brevemente, nos va a alcanzar el tiempo. Nos va a alcanzar el tiempo si Dios así lo permite. Entonces, vamos a ver el orden de propósitos de la Cena del Señor. En primer lugar, la Cena del Señor servía como una expresión de ocupación. Yo en las pantallas les acabo de poner de solicitud.
solicitud por los pobres. Yo les voy a decir, lo voy a traer un poquito en un castellano más corriente. No solamente solicitud. Solicitud quiere decir ocupación. Preocupación, vamos a decir, ocupación por los pobres. Preocupación por los pobres en la comunidad de creyentes. Por supuesto, en la comunidad de creyentes de la iglesia primitiva había pobres. Tal vez muchos más pobres de los que hay en la actualidad. No se olviden que estaban esclavizados por el Imperio Romano. Había muchos más pobres, gente con mucha más hambre que lo que vemos en la actualidad. Entonces, la Cena del Señor servía como una expresión de preocupación por los pobres en la comunidad de creyentes, en el cuerpo de Cristo. Con toda probabilidad, la cena era una comida común y corriente que los más ricos proporcionaban por mostrar su amor por los cristianos menos afortunados. ¿Les parece razonable lo que estoy diciendo? Los más ricos, los que más posibilidades económicas tenían, eran los que ponían el dinero, los recursos o la comida, yo diría los recursos, porque ellos tenían diáconos que se ocupaban de las compras de la comida, pero como quiera que sea, ya sea que ponían la comida o ponían los recursos para comprar la comida, lo hacían los más ricos, los que podían, los que tenían los recursos para hacerlo, y lo hacían para mostrar su amor. Por eso era una cena ágape, una cena de amor. Lo hacían para mostrar su amor por los menos afortunados, por los que menos recursos tenían, por los más pobres. Tal vez por eso que se adoptó el nombre de cena de amor, cena de amor, cena ágape. La palabra ágape, que no es la única palabra en las Escrituras que se designa como amor, pero hay 3 palabras griegas que se traducen en la Biblia como amor, pero me interesa esta porque la palabra ágape designaba el amor que los creyentes sentían los unos por los otros, y de ahí que también se denominara así a la cena fraternal que los primeros cristianos celebraban juntos. Es posible que Pablo mismo la haya instituido en Corinto, en la iglesia de Corinto. Es lamentable, pero con el tiempo, en Corinto mismo, surgieron excesos graves en estas fiestas. ¿Cuáles fueron los excesos? Según nos habla el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas a los corintios. Glotonería, embriaguez, inmoralidad. 1 Corintios capítulo 11 y Judas capítulo 12, que lo hemos leído, se refieren a estos problemas que habían surgido en las cenas ágape. Precisamente debido a estos excesos ha ido desapareciendo esta fiesta, al menos como celebración al lado de la Santa Cena. No obstante, se sigue celebrando hasta el día de hoy entre algunos grupos cristianos, entre los cuales estamos nosotros. Entre los cuales estamos nosotros. Y los de ustedes que no celebren esta cena ágape, sería muy bueno que empiecen a pensar en recuperarla cuando haya pasado este momento de aislamiento social que impone la pandemia que estamos viviendo en el mundo en este tiempo y en especial en nuestro país. Pero cuando todo esto haya pasado, yo les voy a sugerir que ustedes recuperen esta cena ágape entre los miembros del cuerpo de Cristo, entre los bautizados, entre las piedras vivas, entre los santos. Una segunda dimensión de la cena era que cumple la función de impulsar
a la comunidad cristiana de impulsar de una manera inequívoca y sin alternativa a la comunidad cristiana a practicar la teología de igualdad de Estado en Cristo. Miren lo que le estoy hablando, de un concepto sociológico, ¿eh? Igualdad de Estado en Cristo. Y este concepto violaba la norma societaria griega, que consistía en tener banquetes homogéneos, en los que se reconocían agudamente la distinción de clases. Nunca los ricos iban a tener un banquete con los pobres, eso estoy hablando. Eran banquetes por clases sociales. Pero la cena, la dimensión de esta cena ágape, consagraba la igualdad de Estado en Jesucristo. Todos los miembros iguales, sin importar la clase social. Otro objetivo de la cena, muy importante y sin embargo a menudo pasado por alto, esta cena ágape, esta cena del Señor, es su enfoque escatológico. La cena del Señor prefigura, como les acabo de decir, el banquete mesiánico. Pero no solamente prefigura el banquete mesiánico, como estudiamos ya en esta lección, sino que obra como un recurso, como un medio para pedir al Mesías que venga otra vez. Obra como un pedido, obra como una oración donde le pedimos a Jesucristo que retorne, que venga de nuevo. La cena ha de ser repetida en forma regular para expresar esta petición y para proporcionar a los participantes la oportunidad de proclamar una vez más la proclamación del Maranatha. Maranatha, el Señor viene, Maranatha, Maranatha. Yahshua vuelve, Yahshua retorna, el Señor viene. La cena y la mesa. La cena no es lo mismo que la mesa y la mesa no es lo mismo que la cena. Entonces, ambos términos señalan la única práctica de partir el pan. Sin embargo, el Nuevo Testamento hace una cuidadosa distinción entre la cena del Señor y la mesa del Señor. En 1 Corintios 10, del 16 al 22, Pablo habla de la mesa del Señor. Entonces, allí el énfasis está en la iglesia y el pan señala el cuerpo unido de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en la mesa están los símbolos. Y la comunión y la unidad son los conceptos dominantes en la mesa. Porque la mesa es el mueble. La mesa es sencillamente el mueble alrededor del cual se reúne la familia de Dios, la familia de la fe. Entonces, en esa reunión de la familia alrededor de la mesa, la comunión entre los hermanos, la unidad entre los hermanos son los conceptos dominantes. La confraternidad durante la comida, la relación horizontal de los hermanos, de la comunidad de creyentes. Entonces, la mesa es el mueble, es el lugar de nuestra confraternidad, de nuestra participación, de la participación de todos y la comida de todos. Es el ambiente para nuestra comunión. En cambio, la cena, en 1 Corintios 11, del 17 al 34, Pablo habla de la cena del Señor. En la cena del Señor se está poniendo la mirada en Él, en el Señor Jesucristo. El énfasis está puesto en la muerte del Señor por nosotros. El pan señala el cuerpo físico de nuestro Señor, que fue muerto por nuestra redención. Y recordar y proclamar son los principales conceptos en la cena. Recordar y proclamar, y los mismos dirigen nuestra atención siempre al aspecto de la muerte sacrificial en la comida. Entonces, ya no es la cena la relación horizontal como la mesa. La mesa es relación horizontal entre los hermanos. La cena es la relación vertical entre todos los que están alrededor de la mesa y Jesucristo, y eso es lo que se tiene
en la mira. Es la esencia de nuestra comida. Es la sustancia de nuestra comunión. Son distintas, pero no están separadas. Esto es lo que les quería decir. Son distintas, son conceptos distintos, pero no están separadas, están juntas. Es la mesa, y la mesa tiene que contener a los hermanos alrededor de la mesa, pero la mesa tiene que contener a Jesucristo sobre la mesa, representado por los símbolos. Entonces, debemos entender que la reunión eclesial, la reunión congregacional de los miembros del cuerpo de Cristo, de los bautizados, de los que pertenecen a la iglesia, de los que pertenecen al cuerpo, de los que pertenecen a la congregación, de los que pertenecen a la eclesía en griego, de los que pertenecen a la Kehilá en hebreo, de los que pertenecen al templo formados por las piedras vivas, los bautizados, los que entraron al reino de Dios, los que pertenecen, la centralidad de la reunión de los miembros, de los santos, es la mesa. La centralidad es la mesa. Lo que tiene que ocupar el centro de esa reunión es la mesa. Como en la reunión, en la cena familiar del día de reposo, la cena familiar del viernes de la propia familia. Como en la cena de Pascua. La centralidad es la mesa. Es la reunión de la familia de Dios. Es la reunión de la familia de la fe. ¿Qué les parece que puede ser el centro? ¿Les parece que en esa reunión podemos estar mirando la nuca del hermano que está delante y el de adelante, y hay un escenario y un show arriba del escenario, donde el protagonismo es del pastor, del líder de alabanza, de los músicos? No, hermanos, así no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que la reunión congregacional de los santos, de los miembros de la familia de Dios, es alrededor de una mesa. Y arriba de la mesa los símbolos que representan a nuestro Redentor. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, ejecutable, práctico, el legítimo lugar central de la mesa del Señor de la reunión eclesial, de la reunión de los miembros, nos libra de nuestra tendencia natural como criaturas subjetivas a estar concentrados en nosotros mismos. Todos estamos mirando la mesa, todos estamos conscientes de que estamos alrededor de la mesa y todos estamos mirando que arriba de la mesa están los símbolos que representan a nuestro Redentor. Cuando nuestras reuniones están estructuradas alrededor de la mesa del Señor, quitamos toda nuestra atención de nosotros mismos y la fijamos en Cristo. De eso se trata, quitar nuestra atención de nosotros y fijarlas en Cristo. De esta manera, el partimiento del pan nos recuerda la centralidad de la cabeza invisible que siempre está presente cuando nos reunimos. Tal vez es por esto que la mesa del Señor es la única cosa material que en la Biblia se menciona como que está presente en las reuniones de la iglesia. Ustedes en el Nuevo Testamento no van a encontrar nunca un escenario, aunque la religión evangélica le haya cambiado el nombre y le haya puesto plataforma y la haya vestida de una santificación especial, no es más que una estructura de madera que está tomada del teatro griego, del escenario del teatro griego. De ahí está tomado el modelo. Por lo tanto, no había un escenario, no había una plataforma, no había un púlpito, no había ningún otro mobiliario. El único mueble que había en las reuniones de la iglesia neotestamentaria, de los miembros, de los santos, de la familia de Dios, era simple y sencillamente la mesa del Señor, una mesa. Lo que ocupaba el lugar más conspicuo en las asambleas del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento no era ni un predicador, ni un púlpito, sino una mesa donde había unos símbolos sencillos y simples: pan y una copa con vino. Aquellos creyentes de la iglesia primitiva estaban congregados para Él.
para Él. Y eso es lo que significa Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Están congregados en mi nombre. Podemos explicar qué significa eso, no tenemos el tiempo, pero sí podemos decir que yo estoy en medio de ellos, significa que están alrededor de la mesa del Señor y en el medio están los símbolos que representan a Yeshua. Él era el imán que atraía el corazón de ellos y que los cautivaba y los satisfacía. La hermosura de ese método de reunión era su simplicidad. Porque ese método de reunión, si ustedes lo piensan y lo entienden y se les hace revelación a la mente y al corazón, van a decir qué forma hermosa tenía la iglesia primitiva. Pero ¿saben en qué radica la hermosura de este método de reunión? En su simplicidad. No había ni arreglos ni ornamentos humanos, no había servicio de altar, ni vestimentas sacerdotales, ni coros ataviados especialmente. No tenían a nadie que dirigiera su adoración congregacional, sino solamente el Espíritu Santo. Él era suficiente, la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo, dirigía la reunión congregacional a través del Espíritu Santo, a través de los dones repartidos en cada miembro, y cada miembro recibiendo del Espíritu la orden de profetizar, de orar, de ejercer sus dones para edificación y exhortación mutua. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Eso era suficiente. No se miraba a nadie, sino a Jesucristo solamente. Finalmente, debemos decir que la práctica del partimiento del pan no fue instruida por algún apóstol ni por algún profeta, sino que fue instruida e instituida, o al revés, instituida e instruida por el Señor Jesús mismo, por el Señor Yeshua, por Jesucristo mismo, por el Hijo de Dios viviente, por nuestro Redentor, y transmitida a nosotros por los apóstoles. Él la instituyó, y los apóstoles nos transmitieron esas instrucciones, y nos explicaron esas instrucciones. Es una celebración gloriosa. O sé que en algún momento de esta clase nos quedamos sin cámara. Pero lo que tenía que decir se grabó. Así que ustedes tienen que haber entendido todo lo que yo he dicho, porque todo quedó grabado. La celebración de la Santa Cena es una celebración gloriosa. Les recordamos enviar sus trabajos prácticos, tal como lo instruye la pantalla que tienen ahí, y me queda darles gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta clase y decirles que los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan
con la posibilidad de asistir a clases presenciales. Donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.